¿Qué tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior. Ya nos encontramos dentro del arca y en pleno diluvio, y vamos a leer a partir de Génesis capítulo 7, versículo 7. Van a ver que en la medida que vayamos avanzando van a surgir dudas o preguntas. Yo anoté 3 más que nada por una cuestión de tiempo. La primera dice: ¿cuánto tiempo estuvieron Noé y su familia en el arca? La segunda: ¿cómo hicieron para alimentar a los animales y a ellos mismos dentro de ese período? Y la tercera: en el texto dice que Dios se acordó de Noé y los que estaban en el arca. ¿Acaso Dios puede olvidarse de abandonar a alguien? Si les llegan a surgir más dudas o preguntas, me pueden escribir a momentodencuentroconjesús@gmail.com. Y también pueden suscribirse a nuestro canal en el caso que quieran recibir alertas de cuando subimos nuevos videos. Y ahora sí, para dar respuesta a estas preguntas, vamos a ir directamente a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 7, versículo 7 leemos: Noé pues entró en el arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Animales puros e impuros, aves del cielo y reptiles de la tierra entraron con Noé en el arca. Entraron de 2 en 2, macho y hembra, como Dios lo había ordenado. Y luego, a los 7 días, comenzaron a caer sobre la tierra las aguas del diluvio. Ustedes van a ver que en la medida que vayamos avanzando, es posible que se transforme en algo un poco engorroso darnos cuenta cuánto tiempo permaneció Noé, su familia y los animales dentro del arca. Sin embargo, si nosotros ponemos las siguientes citas, tal vez se simplifique un poco la tarea. Fíjense, si nosotros consideramos la cita bíblica, año, mes, día y acontecimiento, vamos a tener lo siguiente. En Génesis capítulo 7, versículo 11 dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo del día 17, comienza el diluvio. Mientras que en Génesis capítulo 8, versículo 14, sabemos que en el año 601 del mes segundo del día 27 de la vida de Noé, salen del arca. O sea, que si nosotros consideramos esta fecha, vamos a ver que pasaron más de un año dentro del arca. De hecho, si nos ponemos a verlo con más profundidad, vamos a ver que incluso fue no solamente un año y unos 10 días, considerando meses de 30 días, sino que a su vez también vamos a tener una semana extra. O sea que fueron en total más de 370 días. Esto es un número bastante importante, sobre todo si nos ponemos a pensar en los tiempos de Dios. A veces cuando estamos esperando respuestas o estamos esperando atravesar una prueba. Sin embargo, cuando vemos este número hay algo que nos llama la atención. Y es lo siguiente, es decir, si estuvieron tanto tiempo dentro del arca, ¿cómo hicieron para alimentarse Noé, su familia y los animales? Y esto nos lleva a la segunda pregunta. En Génesis capítulo 6, versículo 19 leemos: meterás en el arca una pareja de todo ser viviente, o sea, de todos los animales para que puedan sobrevivir contigo, tomarás macho y hembra. De cada especie de pájaros, de animales, cada especie de los que se arrastran por el suelo, entrarán contigo 2 para que puedan salvar su vida. Procúrate también toda clase de alimentos y almacénalos, pues te servirán de comida, a ti y a tu familia. Fíjense, ¿no? Dios le está pidiendo a Noé que sea previsor, que lleve alimento tanto para él como para su familia como para los animales. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una búsqueda rápida en internet, vamos a ver que algunos animales realmente consumen mucho alimento. Por ejemplo, si nosotros vemos en el caso de un león, vamos a ver que consume hasta 7 kilogramos por día de alimento, lo cual en 370 días va a dar 2.590 kilogramos. Si por ejemplo vemos una jirafa, son 63 kilos de alimento por día. Y ni hablar si vemos de un elefante, hasta 200 kilos por día de alimento. Esto hizo que muchas veces la gente dudara de si realmente este relato tenía cierta lógica, sobre todo pensando en cómo iban a hacer para poner no solamente a los animales dentro del arca, sino también la comida. El tema es que esto está escrito dentro de la Biblia, y dentro de la Biblia las cosas hay que leerlas con una lógica bíblica. Y lo que nos tenemos que preguntar acá es: ¿hay algún relato dentro de la Biblia en la que Dios, por ejemplo, le dé de comer a muchos con muy poco?
Es así como nosotros vamos a leer en San Mateo capítulo 14 versículo 15. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos les daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. También vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, que dice de Elías: se levantó pues para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Y también vamos a leer que Yahvé le dijo a Moisés, en Éxodo capítulo 16, versículo 4, ahora les hago llover pan del cielo, salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día. Fíjense que Dios no tiene problemas en alimentar a su pueblo. A veces con muy poco alimentando a muchos, o con muy poco alimentando por mucho tiempo. O tal vez, como pasa en el caso del Éxodo, que cae directamente el maná del cielo, y ellos reciben esta misericordia de Dios, venida directamente de las nubes. Ahora, en la medida que estamos leyendo todo esto, vamos a ver que en un momento el texto dice que Dios se acordó de Noé y de los que estaban en el arca. Y esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿puede Dios acaso olvidarse y abandonar a alguien? En Génesis capítulo 8 versículo 1 leemos: y Dios se acordó de Noé y de todas las fieras salvajes y de los otros animales que estaban con él en el arca. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas descendieron. Cuando dice que Dios se acordó de Noé, ¿significa que acaso Dios puede olvidarse de algo? Nosotros en Hebreos capítulo 6 versículo 10 leemos: Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho. Y también en el Salmo 105 versículo 8 leemos: se acuerda para siempre de su alianza, de la palabra impuesta a 1000 generaciones. Que diga que Dios se acordó de algo es un antropomorfismo que se utiliza para hacerse entender mejor. Sin embargo, hay alguno que puede decir: ¿pero no se olvidó de su Hijo en la cruz? ¿No lo abandonó? Nosotros en San Mateo capítulo 27 versículo 46 leemos: a eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, tenemos que leer el contexto en el que esto fue dicho. En San Mateo capítulo 27 versículo 35 dice: allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echando las suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él y decían: ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Es que a los pies de la cruz no solamente estaba la Virgen María, el apóstol Juan y otras mujeres, sino que también estaban los doctores de la ley, los maestros, aquellos que estaban insultándolo, que estaban diciéndole: baja de la cruz y creeremos en ti. Y nosotros sabemos que tanto estos maestros de la ley como los doctores conocían perfectamente la Torá, conocían los salmos,
ellos los repetían una y otra vez, prácticamente de memoria. Y era imposible que nunca hubieran leído el Salmo que dice así. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación la voz de mis rugidos. Mas tú eres el Santo que moras en las laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. A ti clamaron y salieron salvos. En ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Y yo, gusano que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo. Todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que él le libre, que le salve puesto que le ama. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca. No hay para mí socorro, como el agua me derramo. Todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me subes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean, una banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me observan y me miran, repártese entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Este salmo fue escrito 1000 años antes de la venida de Cristo. Y nosotros podemos ver cómo en este salmo se va diciendo de manera detallada lo que va sucediendo en la cruz. Yo los invito a que ustedes lo lean en casa. Y hay algunas personas que a veces dicen, ¿no? Si Dios abandonó a su Hijo, ¿cómo no me va a abandonar a mí? Sin embargo, este grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un grito que Cristo hace con las últimas fuerzas que le quedan, para que aquellos que lo habían mandado a matar creyeran en Él, para que se dieran cuenta que Él es el Mesías y se arrepintieran. Es un grito de misericordia para con los que más lo estaban lastimando. Porque Él les decía: recuerden, fíjense, ustedes saben los salmos de memoria, busquen en su memoria y van a ver que en la palabra me van a encontrar a mí. Dios nunca se olvida de nadie. Por eso, para ir terminando, vamos a pedirle a Dios que nos permita recordar su presencia en nuestro pasado, pero por sobre todo en nuestro presente. Que sepamos que Él está precisamente acá, a nuestro lado, cumpliendo con sus promesas, ¿no? De voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y después también vamos a darle gracias a Dios por esta memoria tan especial que tiene, en la cual no se olvida de ninguno de nosotros. Pero hay una cosa de la que sí se olvida, y es de nuestros pecados cuando le pedimos perdón. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga.